¿Qué tal, amigo? Bienvenido a la lección número 1, el comienzo del Evangelio, para hoy domingo 30 de junio, titulada El misionero fracasado. El texto bíblico para memorizar lo encontramos en San Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. Decía: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean al Evangelio. Lee Hechos 12:12. ¿Cómo se lo presenta a Marcos en el libro de Hechos? Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. ¿Cómo se le presenta a Marcos en el libro de Hechos? Aquí vemos algunos datos importantes de Marcos. Marcos estaba como anfitrión junto a su madre María de una reunión de oración. Y el nombre que presenta Hechos 12:12 es Juan Marcos, pero veamos qué nos dice la lección para hoy. Parece verosímil que Juan Marcos, el más probable autor del Evangelio de Marcos, era un hombre joven cuando ocurrieron los hechos registrados en Hechos 12. Tal vez a mediados de la década del año 40 del primer siglo. Se lo presenta en el versículo 12 como el hijo de una mujer llamada María. Evidentemente ella era adinerada y simpatizante de la iglesia y fue anfitriona de la famosa reunión de oración celebrada en su hogar que registra Hechos 12. Tanto la historia de la huida de Pedro de la prisión y de los hechos que le siguieron, como la subsiguiente muerte de Herodes, están repletos de contrastes asombrosos y aún jocosos entre Pedro y el rey. Juan Marcos en realidad no juega ningún papel en la historia, pero la presentación que se hace de él en este punto es la preparación para su posterior conexión con Pablo y Bernabé. Lee Hechos 13, 1 al 5 y 13. ¿Cómo se vinculó Juan Marcos con Saulo y Bernabé y cuál fue el resultado? Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegando a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. ¿Cómo se vinculó Juan Marcos con Saulo y Bernabé y cuál fue el resultado? Este joven, Juan Marcos, tenía la intención de acompañar a Saulo y a Bernabé, pero finalmente el texto nos presenta que decidió regresarse a Jerusalén. Pero veamos qué nos comenta la lección. Hechos 13 describe el primer viaje misionero de Saulo y Bernabé a comienzos del año 46 después de Cristo aproximadamente. Juan Marcos no es mencionado hasta el versículo 5 y su rol es simplemente el de un ayudante o servidor. No se hace ninguna otra referencia al joven hasta el versículo 13, donde el breve reporte señala que volvió a Jerusalén. No se da ninguna razón para su partida y la ausencia de cualquier descripción acerca de sus sentimientos o emociones deja librado a la imaginación que pudo haber motivado su abandono del esfuerzo misionero, que estaba sin duda lleno de peligros y desafíos. Ellen White indica que Marcos, abrumado por el temor y el desaliento, vaciló por un tiempo en su propósito de entregarte de todo corazón a la obra del Señor. No acostumbrado a las penurias, se desalentó por los peligros y las privaciones del camino. En resumen, las cosas simplemente se tornaron demasiado duras para él y quiso irse. ¿Quién no sabe por experiencia lo que significa retroceder ante algo o incluso fracasar rotundamente, sobre todo en cuestiones espirituales o que tienen que ver con la senda cristiana? ¿Qué aprendiste de esa experiencia? Cuando observamos la realidad que presenta estas declaraciones, vemos la circunstancia real y auténtica como la Escritura presenta cada episodio. Las emociones humanas siempre han jugado un papel importante en la revelación bíblica. Nunca la revelación bíblica ha ocultado las luchas humanas, sino al contrario, las presenta como evidencia de su autenticidad y como ejemplo
y registro para beneficio de los que vivimos en las generaciones futuras. Los seres humanos tenemos temores, luchas en el corazón que nos llevan a tener momentos de prueba. Juan Marcos experimentó un momento de prueba. Como lo reporta la lección, posiblemente era parte de una familia adinerada y estaba acostumbrado a vivir en circunstancias de amplitud, de bendiciones materiales. Cuando vislumbró los desafíos de la primera jornada de evangelización, quizás sintió temor y ese temor le desalentó y le hizo regresar. La humanidad de cada uno de nosotros se confronta con las realidades de la vida y es allí donde podemos sentir momentos de desaliento. Y esa realidad del desaliento nos desafía a seguir aprendiendo durante esta semana cuál fue la realidad de este misionero fracasado que ha enfrentado desafíos y luchas, pero está dispuesto a avanzar en el nombre del Señor. Que Dios te bendiga. Seguimos adelante en este maravilloso estudio de la palabra de Dios.